tardes, señores estudiantes. Vamos a dar inicio con la clase correspondiente. Voy a compartir pantalla. Bien, ¿alguien me dice, por favor, si está compartida la pantalla? ¿Se está viendo algunos ejercicios? Sí, que se ve. ¿Está compartida la pantalla? Sí, Inge. Ya. Vamos a hacer unos ejercicios para no estar quedándonos muy retrasados, y algunas dudas que tengan vamos a ir absolviendo en la medida que realicemos esta práctica. De todas formas, esta práctica lo voy a subir, pero algunos vamos a resolver. No creo todos. Bueno, vamos a iniciar con este primer ejercicio. Dice: el amperímetro tiene las siguientes características. Un amperímetro de las siguientes características indica esta lectura. O sea, tengo la corriente. Esta vuelta me está jugando una mala pasada. A ver, déjenme ponerme al corriente. Ya. Entonces, la otra vuelta estoy teniendo ese mismo problema. A ver, denme un segundito, por favor. Voy a solucionar el problema de la... denme un segundo.
Inge, creo que su micrófono no está encendido. Mil personas estaban luciéndome ahí. Ya, gracias. Ya. Estaba diciendo de que la lectura, la corriente medida es 12.5 miliamperes. Entonces acá el alcance o escala, acá está la clase del instrumento y la deflexión máxima, voy a hacerlo con minúscula, 50 divisiones. Entonces, la primera pregunta nos dice, exprese en divisiones de la escala la indicación del instrumento. Ahora, habíamos hablado de la constante, aquí dice constante de escala o de lectura, o constante, o también voy a poner constante del instrumento. La constante del instrumento lo defino por la escala, en este caso la escala es 30 miliamperes sobre la deflexión máxima 150 divisiones. Ya, eso me va a dar como tengo el alcance en miliamperes, lo voy a mantener en miliamperes, por favor. Déjeme 30 dividido entre 150, voy a tener 0,2. Entonces, esa es la constante 0,2 miliamperes por división. Entonces, ahora sí puedo calcular, expresar en divisiones en divisiones de la escala la indicación del instrumento. Entonces, debo tener la indicación del instrumento, pero ahora en divisiones, ¿no? Entonces, para eso voy a hacer lo siguiente y digo, voy a tener, déjenme ver, voy a ir divisiones por a ver, solamente voy a, no está mal, no puedo poner I en miliamperes. No, voy a hacer esto. No, esto está mal, esto, ¿no? Entonces, lo que me pide es la deflexión que he hecho en la medición. ¿Cuánto ha sido la deflexión en la medición? Entonces, si yo tengo acá la lectura y medido en miliamperes sobre la constante I. Espero que esté haciendo bien. Tengo la corriente medida 12,6 miliamperes sobre la constante del instrumento 0,2 miliamperes por división. Entonces, mil se va, división se sube arriba, voy a tener, espero que sea así, 12,6 dividido entre 0.2. Entonces me da 63 divisiones. Entonces, acá, alfa medida es 63 divisiones. Acá estamos. Sí. Alguien con calculadora va a tener que ayudarme, por favor. Entonces, tenemos ya contestada la pregunta A. B. Calcular el error máximo instrumental o error límite. Entonces, hemos dicho que el error máximo, en algunos casos acá pongo límite de la corriente, va a ser igual
tiene que ser más menos directamente porque la clase del instrumento, no lo colocan, está dado en por ciento y es más menos, ¿ya? Entonces, la clase del instrumento, voy a tener que poner la fórmula. La clase del instrumento sobre 100%, porque la clase es 100% por la escala, ¿ya? Más menos clase del instrumento, 0,5% sobre 100% y multiplicada por la escala que es 30 miliamperes. Entonces, el error máximo, la corriente será 0,5 dividido entre 100 por 30. En miliamperes voy a tener 0,15 miliamperes. ¿Qué significa este error? En toda la escala, si yo tengo, esta es la escala, de 0 a 30 miliamperes, el error que se comete en todo la escala, en todo el rango de la escala, o en toda la escala, es de más o menos 0,15 miliamperes. Ya a eso se refiere error máximo o límite. Pero el error porcentual, el error relativo, mejor dicho, cambia, ¿no? No es... A plena escala coincide el error máximo o límite, coincide con la clase, ¿no? 0,5%. Eso. Bien, tenemos B. Me dice calcular el error absoluto máximo. Acá hay que aclarar cuando tengo un instrumento de clase, de buena clase, o sea, una clase superior, entonces consideramos un décimo de la división. Eso ya habíamos hablado al anterior. Bueno, en las diapositivas lo voy a subir, no se preocupen, estoy un poquito demorado ahí. Entonces, calcular el error máximo de la lectura. Entonces, tenemos entonces podemos decir este es B, este es C. El error, voy a ponerle de lectura L de la corriente. Acá también la lectura se considera en que es más menos, ¿ya? Entonces es un décimo de la división multiplicada por la escala dividida sobre la deflexión máxima. De esa forma encuentro el error de lectura más menos un décimo de división multiplicada por la escala, que es 30 miliamperes, dividido sobre la deflexión máxima, que es 150 divisiones. División se va, por tanto voy a tener que el error de lectura más menos va a ser, si estoy bien con la calculadora, 0,02 miliamperes. Entonces, este es el error de lectura considerando un décimo de división. Bien, este es C. D. Usando un criterio
pesimista, calcular el error absoluto, límite o máximo. Entonces acá, cuando tenemos los instrumentos analógicos, acá tengo el error máximo y tengo el error de lectura. Entonces, cuando me dicen considere, aquí por eso estoy calculando el error de lectura. Calcule el error así. Estoy calculando el error de lectura. Entonces, el error en este caso, el error, no sé, para diferenciar de acá, voy a poner de la corriente, va a ser el error máximo del instrumento más el error de lectura de la corriente. Entonces acá tengo más menos, por eso es más menos, tengo 0,15 miliamperes más 0,02 miliamperes. Por tanto, el error total máximo o límite, el error total máximo o límite en este instrumento será más menos 0,17 miliamperes. Bien, finalmente este es el D. Y finalmente acá expresar el resultado de la medición con este criterio pesimista. Cuando aplicamos el criterio pesimista y acotar su valor. Entonces, así voy a diferenciarlo más bien. No tengo acá que corregir. La corriente, el resultado de la corriente va a ser la corriente medida más menos el error total de la corriente, ¿no? Como acá no hay corrección, entonces esta corriente medida es, ¿cuánto es la corriente medida? Es 12,6 miliamperes más menos 0,17 miliamperes. Cuando están las unidades es mejor ponerle así, ¿no? 12,6 más menos 0,17 miliamperes. Ese es el resultado de la medición o la acotación. Cuando hablan de acotar su valor, entonces tendría la corriente. Por un lado, tengo 12,6 más 0,17 miliamperes, no sé cuánto saldrá, y tengo 12,6 menos 0,17 miliamperes. Entonces, a eso llaman acotar, ¿no? Porque estamos dentro de estos valores. Bien, vayamos a este ejercicio. Bueno, es similar, es a la inversa ahora acá. El amperímetro cuyas características son estos. En este caso, en un circuito hemos lecturado, pero estamos lecturando en divisiones. Entonces, la deflexión medida es 45 divisiones. Bueno, calcule la constante de escala o lectura. Eso ya vimos. Es la escala 6 amperios sobre las divisiones. Acá tendré 0,1
1 ampere por división. Espero que sea así. Vale. Entonces, esta es la definición en lectura. Ahora me pide, este es A, B. ¿Cuál es el valor medido? O sea, ¿cuál es la corriente medida? Entonces, la corriente medida va a ser la clase del instrumento multiplicada por la deflexión medida, ¿no? Entonces, tengo 0.1 ampere división multiplicada por la deflexión medida. Son 45 divisiones. División se va, voy a tener en amperios y voy a tener 4 amperios. Entonces, esa es la corriente medida o el valor medido. ¿Cuál es el error máximo porcentual cometido en la medición? Acá hay que tener mucho cuidado. No tengo acá, no me dice nada, por tanto voy a considerar que el error de lectura es 0, a no ser que esté recalcada. El C. ¿Cuál es el error relativo máximo cometido en la medición? Entonces, el error relativo en este caso es la de la corriente, es más menos. Más menos, ¿por qué? Porque la clase ya tengo acá y es más menos. Entonces, tengo la clase del instrumento en por ciento dividido entre 100%. Perdón. Primero, debo encontrar el error máximo en la medición. Y eso es clase del instrumento 100% por la escala. Y eso es, la clase del instrumento ya me dice 0,5%, más o menos no hay que olvidar, sobre 100% por la escala. La escala es 6 amperios. Por tanto, me da 6 por 5, 30. Déjeme. Primero debo calcular, para calcular el error relativo, el error máximo relativo, primero el error máximo. 0.5 dividido entre 100 por 6. Tengo 0,03. 0,03 amperes. Más o menos, no tengo que olvidarme. Ahora sí, el error en por ciento relativo de la corriente es el error máximo sobre la corriente verdadera, que no conozco, pero sí la corriente medida por 100%. Entonces, ojo, nuevamente acá, este error máximo es más o menos, por eso automáticamente coloco acá y me olvido un poco de estar. Entonces tengo 0.03 amperios sobre la corriente medida. Y la corriente medida hemos sacado que es 4,5, no la escala. La escala es 6, sino lo que he medido es 4,5 amperios. 4,5 amperios multiplicaba 100%. Entonces, eso me va a salir el valor de... bueno,
0,67%. Más menos 0,67%. Déjenme comprobar. 0.3 dividido entre 4.5 por 100. 0,67 redondeado, ¿no? Entonces ya tengo cuál he contestado. El C. Bien, el D. Supongamos que con el mismo instrumento se mide a 10 divisiones, a 35 divisiones, a 45 divisiones, 58.3 divisiones. Hay que determinar el valor medido acá, algo, pero tendría que ayudarme. Ya, va. ¿Cuál era la lectura SC? Este es B, creo. ¿Dónde estoy? Estoy acá. Suponga que con el mismo instrumento se mide. Entonces, tengo una lectura acá, tengo una lectura acá, tengo una lectura acá, tengo una lectura acá, y acote el valor de la medida. O sea, me dice, presente el resultado de la medición. ¿Ya? Cuando dice acote, quiere decir que presente el resultado de la medición. Primero, debo encontrar la corriente medida para este valor. Entonces, este es D. Voy a tener la corriente medida para 10,1 divisiones va a ser igual la constante del instrumento multiplicada por la deflexión medida. La constante del instrumento 0.1 amperes por división multiplicada por la lectura en divisiones, que es 10.1 divisiones. Y eso me da la lectura de 0.101 amperes. Perdón. Estoy haciendo... No, estaba pues así. Si voy a multiplicar por 10,1 todo esto, entonces esto me va a dar 1,01 amperes, ¿no? Verificamos nuevamente. 0.1 por 10.1. Sí, 1,01 amperes. Entonces, ahora, ¿cómo expreso el resultado de esta medición? El resultado de la medición para este caso va a ser la lectura, que es 1,01 amperios más menos. ¿Cuál tengo que poner? Entonces, como he encontrado el error máximo, entonces he dicho que este error máximo se comete en toda la escala. Entonces, cuando he lecturado el error es 0,03 amperios. Y así, para cada medición voy calculando. Entonces, para 35. Entonces, primero la corriente medida para 35 divisiones. Eso es 0.1 amper por división por 35 divisiones, y eso me va a salir 3,5 amperes. Entonces, el resultado o la acotación, la medición va a ser 3,5 más menos 0.03 amperios.
A para 45. Voy a subir un poquito. Espero. Entonces, la corriente medida para 45 divisiones va a ser igual a 0.1 amperes por división, la clase del instrumento por la medición en divisiones, que es 45 divisiones, y esto me va a salir el valor de 4.5 amperios. Y el resultado de la medición en esta situación va a ser 4,5 más menos 0.03 amperios. Y finalmente, la corriente medida para 58, 3 divisiones, va a ser igual. 0.1 amper por división, clase del, constante del instrumento por 58,3 divisiones, perdón. Y eso me va a salir el valor de 5.83 amperes. El resultado de la medición de esta medición va a ser 5.883. No pondré amperios porque las unidades son las mismas. Y más o menos 0.03 amperios. Va. Ahora, ¿qué es esa periodo? ¿Dónde estoy? Acá. He encontrado el resultado de la medición. Pero fíjense, ahora calcule el error relativo de cada medición, me dice. Entonces, el error relativo de cada medición, acá voy a hacer error. Error relativo de cada medición, en este caso, voy a ponerlo así para identificar. Entonces, el error relativo cuando me han dado como dato, esto en divisiones, entonces debo encontrar más menos el error máximo o límite, que para todos los casos era 0.03 amperios, dividido sobre la corriente medida, no en divisiones porque estamos calculando en amperios. ¿Y cuánto ha sido la lectura medida? Ha sido para eso, acá está, 1,01 amperio, 1,01 amperio multiplicada por 100%. Entonces, ¿qué error relativo he cometido cuando estoy midiendo en ese? El error que estoy cometiendo es más o menos 2,97%. Esto lo podría aproximar. He cometido más o menos, por decir, para hacer un análisis, 3%. Fíjense, he cometido 3%. Cuando tengo la medición en 35 divisiones, el error absoluto no cambia. He dicho, en toda la escala es la misma. ¿Y cuánto era la lectura medida? Es 3,5 amperios por 100%. Y eso me va a dar más o menos 2,97 tenía, esto me va a dar 0,86%. Aproximadamente, si quieren, más o menos 0,9%. Ya está bajando de 3 a 9. El error relativo, cuando me dio 45 divisiones, es más o menos 0.03 amperios sobre 4.5 amperios. 100% va a ser igual más o menos 0,05
0,67%, aproximadamente más o menos 0,8%. Y finalmente tenemos una última lectura, el error relativo, 58,3 divisiones, va a ser más o menos 0,03 amperios, no cambia eso, esto 58,3. No, perdón, no en divisiones, sino en 5,83 amperios, 100%. Eso me da más o menos 0,51%. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando hago una lectura muy baja de la corriente 1 en la escala de 6 amperios, cuando lecturo 1, cometo 3%, 9, 8, 5%. Y cuando haga la lectura a plena escala, eso podemos aprovechar acá, cuando hago a plena escala, más o menos 0,03 amperios. Cuando hago a plena escala, me dice que la escala máxima o su escala era 6 amperios. 6 amperios, 100%. ¿Cuánto es el error? 0,03 dividido entre 6 en 3%. Entonces, 0,5%, más o menos. Y esta es la clase del instrumento, ¿no? Ese es 0,5 y aquí está. Clase del instrumento 0,5%. Bien. Veamos este otro ejercicio. ¿Dónde está mi reloj? No, tenemos harto tiempo todavía. Me estoy asustando. Bien, ¿alguna pregunta, alguna aclaración? Bien, si no hay aclaraciones, tengo acá ya escrito y no voy a poder, como no tengo espacio más acá. A ver qué me pide acá. Desea medir, es interesante, esto es lo que vamos a hacer. Déjenme ver cómo hago. No quisiera borrar esto. Bien, vamos a hacer lo siguiente. 31.5, 25 la lectura, 150, 15. Vamos a tener que retroceder. Si yo doy esto, voy aquí atrás. Está bien. Bien, vamos a hacerlo de esa forma. Este es el ejercicio 3. Es el ejercicio 3. La lectura es una tensión medida, creo que captado 25 voltios. Uno de los instrumentos tiene una escala y clase. El instrumento 2 también, vamos a ir atrás. El instrumento tiene la escala de 30 y 1,5 de clase. 30 voltios, 1,5 la clase. El instrumento 2 tiene 150 y clase 0,5. 150 voltios, clase 0,5.
Ya, para hacerlo mejor, voy a borrarlo así. Y voy a colocar el instrumento 1. Tengo dos instrumentos, según lo que dice acá. Se desea medir una tensión de 25 voltios con los siguientes instrumentos. Consideramos esto como si me están diciendo, debo medir 25 voltios. Me parece que este es el valor verdadero. Pero averiguar cuál de los dos instrumentos cometerá menos error relativo porcentual en la lectura de 25 voltios. ¿Ya? Entonces, es la lectura, perdón, hemos hecho una lectura de 25 voltios. Entonces, al lecturar esto, queremos saber en los instrumentos el error porcentual cometido. Y B, a partir de que ese valor se pueda medir con otro instrumento para obtener el mismo o menos error relativo porcentual que el obtenido en el punto A. Allá. Bueno, primero averiguamos el error relativo. Entonces, primero, antes de encontrar el error relativo, a no ser que yo ya pueda escribir. Entonces, yo podría escribir directamente así. El error relativo de la lectura VM, 25 voltios, va a ser igual, más menos el error absoluto. Y el error absoluto acá va a ser la clase 1.5% dividido sobre 100% por la escala. Ese es el error grave o límite de este instrumento, ¿no? Para encontrar el relativo, hago todo esto sobre. Este es el error grave o límite del instrumento. Por eso estoy poniendo más o menos acá. Entonces, para encontrarle el error relativo, tiene que ser el error máximo dividido sobre la lectura, sobre la tensión medida, multiplicada 100%. Lo estoy aglutinando nomás directamente acá, si no, primero encuentran el error límite o el error grave y recién calculan. Entonces, yo reemplazando acá, directamente voy a tener 1,5% dividido entre 100% multiplicada por la escala, que es 30 voltios, dividida sobre la lectura, que es 25 voltios, multiplicada 100%. Pues yo lo estoy ya aglutinando. Entonces voy a tener el error relativo de 1,8%. Este del instrumento, su error relativo de este instrumento 1. El error relativo del instrumento 2, cuando mido, va a ser, ya reemplazando en la ecuación, voy a tener clase 0,5% dividido entre 100% por la escala, que es 150 voltios, dividido sobre la lectura, que es 25 voltios multiplicado 100%. Eso me va a dar una lectura de más o menos 3%. Entonces, acá, el error relativo del primer instrumento me da más o menos 1,8%. El error relativo en el instrumento 2 me da 3%. Entonces, ¿qué instrumento al medir ha cometido menos error? ¿Cuál es el instrumento? Averiguar cuál de los dos instrumentos cometerá menos error relativo, dice. Entonces, ¿quién comete menos error relativo? Es el instrumento. El instrumento 1.
¿no? Bien. La pregunta B dice, ¿qué instrumento, a partir de qué valor se podrá medir con otro instrumento para obtener el mismo o menos error relativo porcentual que el obtenido en el punto A? ¿A partir de qué valor? Podría medir otro instrumento, dice, que cometería... no es otro valor. A ver, ¿a partir de qué valor? Fíjense, cuando yo he medido, voy a aclarar, cuando yo he medido 25 voltios, el error que he cometido con este instrumento 1 es 1.8. Y con el instrumento 3, con el instrumento 2 he cometido esto. Entonces, ¿a partir de qué valor medido va a coincidir con este error cuando yo mida con este instrumento? Con este instrumento debo medir y debo coincidir con este. Entonces, ¿cómo hago eso? B. En mi instrumento, su error máximo es todo esto. Entonces, el error relativo del instrumento 2, al medir U medido, debe ser igual a más o menos 1.8%. Y para eso, ¿qué valor de tensión o a partir de qué valor de tensión yo debo medir para cometer ese error? Entonces digo, de este instrumento, su error máximo, que es todo este, que es 0,5 más o menos, dividido entre 100% por la escala, que es 150 voltios, dividido sobre el valor medido 100%. Entonces, a partir de este valor, esto es lo que tengo que determinar. De acá, yo debo despejar el valor medido. ¿Ya? Entonces, en ese caso, este 100 va a ir a, bueno, vamos a dejarlo acá con más o menos 1,8% dividido entre 100%. Este 100 pasa allá. Perdón, estoy diciendo, pero mal. Voy a despejar de acá un medido, pues. Entonces, esto va a ir acá. Entonces, U medido va a ser igual más menos, no va a ser más menos porque el valor lecturado no es más menos, perdón, con este más menos se va. Entonces, U medido pasa acá y 1.8 va a venir acá. O sea, voy a tener 0,5% dividido 100% multiplicado por 150 voltios. Eso era multiplicado por 100% dividido sobre 1.8 por 100. ¿No? Aquí por ciento se va, por ciento se va. Por tanto, me va a quedar, sí, este 100 se van a ir con este 100, este por ciento se va con este por ciento. Tengo 0,5 por 150 sobre 1.8. A ver, voy a hacer eso. 0.5 por 150 dividido entre 1.8. Me sale 41,67. 41,67 voltios. Entonces,
cuando yo mida la tensión de por encima de 41,62, el error porcentual va a igualar acá, ¿no? Cuando mida esto, iguala al error que comete el instrumento. Eso es. Y en este lado. Vayamos al ejercicio. No tengo atrás todavía el ejercicio 4. El ejercicio 4 dice: un multímetro analógico presenta una exactitud o una clase de más o menos 0,02% sobre la totalidad de la escala. Determine el error porcentual cuando es utilizado a 1/4 de su escala, 3/4 de su escala, 1/2 de su escala. Esto está mal ordenado, creo. Debería ordenar. 1/8 es lo primero. 1/8. Luego viene el menor, es 1/4, me imagino. El otro es 3/4 y 1/2, ¿no? A la mitad. 1/8, 1/4, 3/4 y de plena escala. Entonces, determinar los errores porcentuales. Vamos a hacer el ejercicio 4. Me dice, vayamos a tomar información. Escala 500 milis y clase 2.5. Clase del instrumento 2%. Bueno. Escala 50 milivoltios. ¿Estoy bien? Déjenme revisar. 50 milivoltios. Bueno. Y encontrar, me dice, para 1/4 el error relativo, 1/8, 1/4, 3/4 y a 1/2. Entonces acá nuevamente voy a aglutinarlo nomás ya, aplicando esta relación. Entonces, el error relativo para una tensión va a ser más o menos la clase, acá, clase del instrumento sobre 100, 2% sobre 100, por la escala 50 milivoltios, dividido sobre la lectura. La lectura es 1/8, 1/8 de 50 milivoltios, multiplicada por 100%. Eso me da más o menos 16%. El error relativo, acá debía poner para 1/8. Ahora este es para 1/4 de la tensión medida. Es más o menos 2% sobre 100%. Este no cambia, ¿no? Por 50 milivoltios sobre, acá cambia, 1/4 de 50 milivoltios. 50 se va por 100. Entonces, esto me da más o menos 8%. Entonces, va bajando ya 8%. El error relativo en una lectura de 3/4% de UM
es igual, lo de arriba no cambia, que es 2% sobre 100%, estoy haciendo muy mal si pongo, por 50 milivoltios, dividido sobre la lectura, que es 3/4 de 50 milivoltios por 100%. Esto sale más o menos 4%. Estoy bajando de 16,8, 4%. Y finalmente, cuando hago la lectura a la mitad de la tensión, voy a tener más o menos 2% sobre 100% multiplicada por la escala dividida sobre 1/2 de 50 milivoltios multiplicada para tener en por ciento 100%. Este va a ser más o menos 2,77%. Y si midiera a plena escala a 1, entonces voy a llegar al 2%. Bien, ahora vayamos acá. Ya, déjenme ver el laboro. 6,19. Para que no estén investigando los exámenes, son más o menos de este estilo, así que no se preocupe. Tengo que aumentar y llevar. Voy a hacer un poquito mejor para que... Bien, acá dice un instrumento de alcance, pues escala 10 amperes, clase 2. La deflexión máxima, la escala en divisiones, y tiene una indicación de 32 divisiones. ¿Cuál es la corriente medida? Su error máximo límite, o también llamado error instrumental, y su error de lectura. ¿Ya? Entonces, pero acá hay que tener en cuenta que yo asumo, viendo la clase del instrumento, la clase es pobre. 2% no pobre, vamos a decir, pero si tengo un instrumento de clase 0,5 es mucho mejor. Entonces, en la diapositiva ya vimos para clases del instrumento menores, 0,5, 1/10 de división era considerada el error de lectura. Y cuando tengo la clase 2 es 1/5 de división. Entonces, acá dice, calcula el error instrumental y su error límite de lectura. Entonces, el error límite, ahora voy a poner así, límite de esta corriente, de este instrumento, va a ser igual, más o menos, clase del instrumento, 2%, sobre 100%, multiplicada por la escala. La escala es 10 amperes. Por tanto, el error límite máximo o instrumental es estamos calculando el error instrumental. Dame un segundito. 2 dividido entre 100
multiplicada por 10. Es 0,2 amperios. Ese es el error límite máximo del instrumento. ¿Eso es lo que me pide? Primero, antes, ¿cuál es el valor de la I medida? Entonces, antecitos acá. La deflexión en divisiones medida es 32 divisiones. ¿Sí? Bien, voy a encontrar la constante del instrumento, que es la escala, 10 amperios, sobre las divisiones, que es 50 divisiones. Por tanto, la clase va a ser 1/5 0,25 amperes por división. ¿Está bien? Entonces, espero que haya hecho uno dividido entre 5, 0,2, no 0,25. En cuartos es. Entonces, la constante encontrado 0,2 amperes por división. 5 por 2, 10, está bien. Entonces, en divisiones, la lectura es 32 divisiones. Entonces, la corriente medida va a ser igual la clase, o digo, la constante del instrumento, amperes por división, multiplicada por la división, que es 32, y eso me da 6.4 amperes. Entonces, esta es la lectura, calcular el valor. Ahora, su error límite es más o menos 0,2. Y el error de lectura. El error de lectura es más o menos 1/4 de 1/5 de división multiplicada por la escala 10 amperios sobre la medición en divisiones. No, perdón, no sobre sino sobre la deflexión máxima en divisiones. 50 divisiones. Y eso me da el valor de 1 dividido entre 5 igual por 10 igual dividido entre 50. Me da 0.04. Más o menos. Entonces, el error de lectura es más o menos considerado como el error máximo, ¿no? Porque acá va la clase dividido sobre 100%, en este caso, para hacer desaparecer las divisiones sobre la escala en divisiones. Entonces ya tengo el error instrumental y el error límite de la lectura. Este es el error instrumental y este es el error de lectura. Bien, esto lo dejo para que ustedes hagan un repaso. ¿Qué magnitud mide? Rango escala, rango de medida, o si rango de medida hay que verlo bien. Y acá parece que es de 0 a 500, porque esto veo que es 0. Este es 100, 200, 300. Ya. Vayamos ahora al instrumento digital. El instrumento digital dice que es de 4 dígitos y medio, su escala es 20 y se utiliza para medir una tensión. El instrumento indica este valor.
Y cuando dice 4 dígitos y medio, acá está el primer dígito, el segundo, el tercero y el cuarto. Estos cambian de 0, pueden tomar valores entre 0 y 9. Y solamente este medio dígito toma entre 0 y 1. Por eso que tengo, la lectura es esto. Ahora, la exactitud declarada por el fabricante o el error máximo límite de este instrumento digital dice que es 0.5% de la lectura más un dígito o un bit menos significativo. 0.5% de la lectura más un dígito. Cuando hablamos de dígitos, hablamos del bit menos significativo. ¿Ya? Y ese bit menos significativo, en este caso, si estoy acá, va a ser 0,001 voltio, porque esto está en voltios. Entonces, la tensión medida es 15,686 voltios, ¿no? El bit menos significativo o la resolución, si quieren, LSB, es lo mismo que el dígito que ponen ahí, o es lo mismo que el bit menos significativo, tiene el valor de 0,001 voltio. ¿Ya? O esta es la resolución, también coincide con la resolución. Entonces, debo encontrar esto es lo que me dicen. Entonces, el error máximo o límite de la tensión, en este caso, es más o menos 0,5% sobre 100% por la lectura. ¿Cuál es la lectura? 15,686 voltios. Más un dígito o un bit menos significativo. Del menos significativo. Ese es 1 por este que es 0,01. Entonces, el error máximo límite, que se ha girado mío, va a ser igual a. Acá dice, determine el error absoluto límite instrumental de esta medida. Es lo que estamos determinando. Ese me va a dar el valor de 0,07943. A ver, no está. En realidad yo tendría que colocar, a veces trabajo con 2 cifras significativas, o esto muy bien podría tomarlo. No, hay que ver esto. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3 decimales. Entonces voy a tomar hasta acá. 0,79 voltios. Voy a tomar hasta acá nomás. ¿Ya? Bien. Expresar la medida y acotar su valor. Entonces, el resultado de la medición va a ser igual. ¿Cuánto he medido? 15,686 en voltios. Más menos el error máximo 0,079 voltios. Entonces, de esa forma, yo expreso el resultado. Si quiero 3 decimales nomás, acá tengo, 2 decimales, que es 69, redondeo, más menos 0,08 voltios. Entonces acá no vale la pena ponerle más decimales. Si acá tengo 0,6 nomás, y acá ya no podría tener más decimales, sino tendría que redondear a 1 si es que tengo un decimal acá. Eso lo tienen que tener en cuenta. Bien, ¿cuál sería la indicación si se va a medir este valor? No 15, sino en esa escala.
La pregunta C. ¿Cuál? A ver, no estoy entendiendo. ¿Cómo sería la indicación si se midiera 1,545 voltios en esa escala? Ya. Entonces, ¿cómo va? Voy a tener el display de esta forma, ¿no? Acá un dígito, 2 dígitos, 3 dígitos, 4 dígitos. Y cuando estoy en la escala de 20 voltios, acá está el punto decimal o como llame, acá. Entonces, en el display, ¿cómo vamos a ver este valor? Entonces, yo ese valor voy a ver de la siguiente forma. Este primero va a ser 0. Este segundo va a ser 1. Este otro va a ser 5, 4, 5. Entonces, en esa escala se va a ver de esa forma, ¿no es? ¿Cómo sería la indicación en el display? ¿Cuál sería el error absoluto límite instrumental si se midiera? Ahora me piden con este valor en esa escala cuál es el error. Esto. Ahora para el error máximo o límite para esta lectura. 1,545. Más o menos. Entonces va a ser 0,5% dividido entre 100% por la lectura, que es ahora 1,545 voltios, más 1 por la resolución. 1 bit menos significativo es 0,01 voltio. Entonces, para esa lectura, el error máximo límite que se comete, el D, es 1,54. Tengo que... Estoy haciendo mal. Bueno, 0,5 dividido entre 100 por 1,545 enter más 0,01. Eso me sale, si estoy bien, el error acá, ¿cuánto me ha salido? 0,079. Ahora me sale 0,0177 voltios. Acá, con esta lectura, 15 me salió 0,079. Y ahora tengo más 0,017 en esa escala. Ahora me dice repetir el inciso A de si se cambiara la escala a 2. Ahora la escala, ¿cuánto era antes? La escala era 20. Ahora la escala es 2. Si se cambia a 2, entonces mi display va a ser así. Entonces el punto se va a venir acá. Sí. Si el punto se viene acá,
el bit menos significativo o la resolución o el dígito que dice acá va a valer 0,0001 voltio. Entonces va a valer 0,0001 voltio. Esta es la resolución, a ver si yo lo llamo resolución, es el mínimo valor que mide, o también es el bit menos o el llamado dígito. ¿Ya? Entonces, ¿qué me pide calcular? ¿Cuál sería? Repetir el inciso C. Cuando yo tengo esta escala, o digo en esta escala de 2 sí y en este display, ¿cuál sería la indicación? Dice. Entonces, la indicación va a ser, acá tengo una, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, sí. El punto está acá. Entonces la indicación va a ser 1, 5, 4, 5 y 0. Porque si no, no. Entonces esa sería la indicación. Ahora, me pide D. ¿Cuál es el error absoluto en la escala? Entonces, el error, bueno, máximo para esta misma lectura, pero en otra escala va a ser igual, más menos. 0,5% sobre 100%. ¿Qué me está pidiendo? El error por... Así, por la lectura. 1.545. Más, ahora la resolución ya cambia, 0.01 voltio. Este es voltio. Entonces, el error máximo límite va a ser 0,07825 voltios. Ya cuando la escala ha cambiado, o sea, la escala, pero acá nomás se influye, no influye en todo este valor. Cuando estaba en la escala de 20, tenía este valor 0.017. Ahora es 0.07. El error máximo o límite. Y D dice acotar la medición. ¿Cuál sería el resultado de la medición? Entonces, el resultado de la medición va a ser 1,454 voltios, más menos 0,0, ¿cuántos decimales tiene? 7. Y aquí puedo redondear a 8. Entonces, ese es cuando dice acotar la nueva medición. Este va a ser la nueva medición. Primero, cuando cambio a la escala de 20, a la escala de 2 voltios, la indicación en el display es esto. Cuidado, aquí 0. 2, B, D. ¿Cuál es el error límite máximo? El error límite máximo es este. ¿Y cuál es la acotación de la escritura? Es este. En la anterior, estos valores y tenían estos errores. Casi aquí coinciden. Me da también para poder hacer un ejercicio más, donde cuál tengo. A ver. Déjenme ver la hora. No, me quedo ahí. Bien. Voy a subir el material, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna aclaración? Mañana voy a mandar virtual nomás. Bien, ¿preguntas? No hay preguntas. Nos vemos entonces mañana, caballeros. Sí, disculpe. Sí.
Desde la siguiente será, ¿no? La presencial, Sí, la subsiguiente, no, mañana no todavía porque siguen todavía. Hay, no, de la subsiguiente, sí, sí. sí, gracias.